Vamos a abrir el debate y le vamos a preguntar a Aldo Abrán, que ya está con nosotros, lo conocen, nuestro máster en Ciencias Económicas, es director de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, buenas noches. Gracias por participar de Para que Sepas. Tu mirada, tu opinión. ¿Es el perfil que necesitaba este momento político de Argentina? A ver, primero, sí, esto del respaldo político, yo creo que, sin lugar a dudas, hoy tiene el mejor de los respaldos políticos que se puede tener dentro de la alianza gobernante, ¿no? El de Cristina Fernández de Kirchner y todo el kirchnerismo. Porque evidentemente a Martín Guzmán le fue imposible ejercer sus funciones, más allá de que yo pueda criticar las medidas que haya querido tomar, dado que lo limaron continuamente desde justamente el ala kirchnerista. Ahora, dudo yo que el ala albertista, por poner un nombre, vaya a querer limar a su ministro de Economía, porque se va su gobierno atrás de eso. Así que creo que va a estar toda la alianza atrás de la ministra Batakis. Ahora, si es lo que necesitaba la Argentina, yo creo que ya estamos teniendo la respuesta en los mercados y cómo evolucionaron hoy y cómo van a evolucionar mañana. El gran punto es que Guzmán no actuaba de manera independiente como una unidad ajena a la gestión. Su convicción sobre el rumbo de la negociación con el Fondo Monetario y lo que había que hacer con las cuentas fiscales y también lo que detonó en la renuncia, que fue la segmentación tarifaria, son aristas en donde la propia coalición gobernante crujió, donde entró en crisis, donde no hubo acuerdo, con lo cual me pregunto, como todo esto está en danza y todavía no están saldadas estas tres cuestiones, Batakis es quien pone el rostro o la firma, pero la coalición gobernante ahora sí se va a poner de acuerdo. Se suma... Sumémoslo a la mesa a Gabriel Rubinstein, ¿no? Que está por Zoom virtualmente. Aldo se suma Rubinstein. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto tenerte en Para que Sepas. ¿Cómo evaluás la designación de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía? No sé hasta dónde escuchaste lo que estábamos conversando. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Aldo? Bueno, yo creo que hay una parte política que es importante. Por alguna razón, que no está del todo clara, Cristina lo tenía a Guzmán entre ceja y ceja. No son solo las motivaciones económicas y no es solo lo que ha aparecido en los medios, porque me consta a mí que todo lo que fue la negociación con el fondo, Cristina y Máximo Kirchner estaban perfectamente al tanto. Entonces después hubo todo un movimiento político de parte del cristinismo para despegarse del programa con el fondo, pero en algún momento hubo una ruptura de confianza importante, primero de Cristina, Máximo, después de Massa también con Guzmán. Entonces ya la situación de Guzmán se había tornado un poco intolerable. Ya a último momento ni le daban las planillas para hacer la segmentación de energía. Entonces había una cosa que ya no funcionaba por el boicot. Ahora, los primeros, digamos, Batakis tiene fama o tiene un poco una trayectoria de ser cuidadosa fiscalmente, aún con su visión estatista, donde ella prefiere más impuestos y no bajar gastos. No es lo mismo que en la práctica ha sido Cristina. Cristina ha sido... digamos, no creo que haya habido alguien más, digámosle así, más propensa a elevar el déficit fiscal y ponernos en una situación completamente difícil de sobrellevar. Entonces, es como una déficit fiscal maníaca, Cristina. Y Batakis no ha sido ese su comportamiento, y las primeras cosas que dentro de las cosas que dijo ha sido que ella cree en el equilibrio fiscal, aunque no estamos pensando en eso, porque a duras penas es cumplir un acuerdo bastante light con el FMI, pero ella es más propensa a querer en equilibrio fiscal, aun cuando pueda querer aumento de impuestos, que hay que ver si hay margen político para eso. No es una persona que piensa que el déficit fiscal no interesa, que sí piensa Cristina. Así que yo creo que ahí hay una diferencia bastante relevante en estos momentos, porque lo que puede diferenciar de un escenario de hiperinflación o un escenario de alta inflación, pero manejable, es si hay cierto apego a cumplir las metas fiscales con el FMI. Y en ese sentido creo que los primeros pasos de Batakis no han sido malos.
Bueno, es muy reciente. Yo les pregunto por un tema que me parece que es crucial, la reacción de los mercados, ¿no? Porque también los gestos o, o las expresiones públicas van a ser lo que sea la interpretación del mercado. Ahora, en principio, en un día en donde hubo poco volumen negociado, lo decíamos más temprano, fue feriado en Estados Unidos, hubo un sobresalto de tipo de cambio, digo, lo vamos a ver en un ratito nada más, Gabriel Aldo, el contado con liqui, que es legal, que se hace a través de la bolsa, o el dólar bolsa, sufrieron un sobresalto no solo el blue, hasta llegar a los 281 pesos, una brecha que no se termina de corregir. ¿Qué puede llegar a pasar en los próximos días? ¿Qué avisoran ambos? Yo creo que lo que hoy se observó es claramente el temor de aquellos que tienen ahorros e inversiones en nuestro país, argentinos y extranjeros, a justamente lo que va a venir. Acá esto se vio como una pulseada entre dos partes del gobierno, una parte que apostaba a hacer algún ajuste del gasto público y otra parte que se negaba absolutamente. Una cosa es no querer déficit, otra cosa es decir vamos a superar este déficit creciendo. ¿Creciendo cómo? Si estamos matando con impuestos al sector privado productivo para sostener semejante gasto elefantiásico. ¿Creciendo cómo? Si tenemos una inflación altísima porque como ni exprimiéndonos como naranja, como nos exprimen, logran justamente cubrir el gasto público, entonces emiten a más no poder y nos matan con el impuesto inflacionario. ¿Crecer cómo? Si más de 7 pesos de cada 10 que hay de crédito doméstico se lo lleva el Estado y el resto le queda al sector privado, que es nada. Claramente así no se crece. El problema acá es que si no resolvemos el tema del gasto público, todo esto se empieza a tambalear y fuerte. Yo creo que es lo que veía justamente Martín Guzmán, que para crecer lo que hay que hacer es relajar esta presión, aunque sea bajar un poco, no todo lo que yo hubiera querido, pero un poco el gasto público. Hoy fue un día caliente en los mercados financieros. Y no es lo que quiere el y yo les propongo... Aldo, la presencia de Scioli en el gabinete como ministro de la producción y ahora con el nombramiento de Batakis, que fue su ministra de Economía, ¿lo interpretás como alguna señal a alguien desde el punto de vista económico más allá de la política y de la política también? No, yo sigo pensando que la señal más fuerte que da el nombramiento de Silvina Batakis es justamente el apoyo del kirchnerismo. Y vuelvo a decir, no es un dato menor porque tener al timonel de tu barco, ¿no?, con parte de la tripulación cascoteándolo, a mí no me daría mucha confianza, ¿no? Tenerla a Batakis es tener un timonel que por lo menos el kirchnerismo no va a cascotear. El problema que yo veo y que creo que está viendo la mayoría de los argentinos y extranjeros que tienen ahorros e inversiones es que antes teníamos una pelea en nuestro barco entre el capitán y el segundo al mando que decía uno, bueno, acá no hay iceberg y todos decíamos, no, hay un iceberg ahí adelante. Y ellos decían, no, no hay iceberg, el timonel decía que no había iceberg. De hecho, todo lo que estamos viviendo es una crisis de crecimiento, o sea que tan mal no va, así que podemos seguir por este rumbo. Y del otro lado le decían, no, no hay un iceberg, hay un hielito, ¿no? Un cubito de hielo, acelerá que lo partís al medio y seguimos rumbo a la tierra prometida. A ver, por eso yo decía, y ganó la gente que dice que hay que pasarle por arriba al hielito. Frío era el helado, ¿eh? Digo, pusieron el timonel, va. Yo no sé quién tiene. Que estamos hablando de la sintonía política para respaldar a quien conduzca la economía. Antes veíamos la tapa y veíamos que el presidente y la vicepresidenta de un país hablen. Depende de un llamado de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Y vemos a la ministra recién asumiendo sin hacer ni siquiera una mención a uno de los 3 principales componentes del frente gobernante. ¿Esto tiene una lectura económica en el establishment, en el círculo rojo, los mercados, afuera, adentro? Sí, cuando hablamos evidentemente de que bueno, hubo una charla y la verdad es que se dio a último momento. Y a último momento, ¿por qué lo digo? ¿Alguien puede imaginarse lo que hubiera sido el día de hoy sin ministro de Economía? Sí. ¿Designado? Hoy hubiera sido un chiste lo que pasó. Evidentemente, anoche tenía que haber un ministro de Economía.
acá alguien ganó la pulseada la ganó el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, y el rumbo económico a partir de ahora lo va a manejar el kirchnerismo. Es así de fácil. Sí, y eso es lo que está leyendo todo el mundo. Y cuando acá el problema es nosotros podemos darle un voto de confianza al médico, pero si el médico tiene un diagnóstico que es errado, al paciente le va a dar un tratamiento errado. Sería una casualidad, casi un milagro, que le invocara con el tratamiento. Entonces, eso es lo que está viendo hoy cualquiera que tiene ahorros e inversiones en la Argentina. Entonces, parate un cachito, porque de lo que estamos conversando puede llegar a surgir que el llamado de Estela de Carlotto al presidente de la Nación para que hable con Cristina es o fue munición gruesa del kirchnerismo para que Alberto no tuviera otra que llamarla a Cristina, porque si no se iba a saber que ni siquiera respondía a un llamado de la titular de Abuela de Plaza de Mayo. Sí, además ella no opera sola sobre el presidente, no podés hacer eso, necesita un respaldo para hacerlo y seguramente fue Cristina operando ahí. Pero hay algo que quiero agregar a lo que decían recién, y es que es cierto, el rumbo económico lo va a conducir ahora según el modelo del kirchnerismo, pero cuidado, si fracasa, la responsable es Cristina, ¿eh? Lo que hizo Alberto, en cierto sentido, es bastante pícaro. ¿Vos pensás que el electorado lo va a ver de esa manera? No, estoy hablando al interior. No, el electorado no. El electorado, si fracasa, se lleva puesto todo. Pero al interior de Frente de Todos, el pase de factura va a ser al kirchnerismo. Y eso fue una picardía de Alberto, me parece, una picardía legítima, porque no podía resistir más las presiones. Ok, vos querés manejar la economía, toma, manejala. Y Massa queda a un costado y es como una salga bien o salga mal, no tiene nada que ver en esta. Pero Martín. Llevar adelante la política económica del kirchnerismo, ¿no es incumplir el acuerdo con el fondo? Bueno, ¿cómo haces? Bueno. ¿Cómo haces? Además, hay 3 temas o 4 que los tiene que resolver ya. Primero, la inflación. Es fundamental. Las tarifas, el esquema tarifario. También. Frenar el dólar. Y después el desabastecimiento. Hoy estaba viendo que los mayoristas no repusieron mercadería hoy porque no tienen precio. O sea, todo eso, resolverlo de una manera que funcione, no es coherente con el modelo kirchnerista. Hay una palabra que ella usó en 2 veces de su breve presentación en sociedad, vamos así decirlo, porque tampoco fue una conferencia de prensa, pero tuvo la deferencia de dirigirse a los medios, cosa que Guzmán tiene un récord. Es el ministro que menos conferencias de prensa dio. En esas expresiones, esas primeras palabras públicas, habló de potenciar las exportaciones. Y uno, haciendo memoria, puede saber cuál es la opinión que tiene Batakis sobre, por ejemplo, las retenciones. A que ahora, vamos a ver qué hace, ¿no? Pero es una situación que ve con cariño poner mayor impuesto sobre lo que es el único sector que hoy provisiona de dólares a la economía. Aldo, ¿crees que el campo va a respaldarla, Batakis? Yo lo que creo es que los exportadores han sido los más perjudicados y no el campo, ¿eh? Porque acá siempre se habla del campo, pero nos estamos olvidando que un señor pyme que logró abrir un mercado en el exterior con un esfuerzo y una inversión que seguramente le costó mucho sacrificio, hoy por los productos que vende afuera está recibiendo ni la mitad de lo que verdaderamente valen sus productos. O sea, no estamos hablando, y estamos hablando de una pyme industrial. Olvídate de las retenciones. Es simplemente ¿por qué? Porque el Banco Central se le ocurrió pagarle $1 que implica una nueva retención, una retención cambiaria y sacarle parte de lo que él produjo. Porque se supone, según parece para esta gente, que los dólares de las exportaciones son de ellos, no del señor que trabajó y se deslomó para hacer esa exportación. Con eso no vas a tener crecimiento. Yo entiendo la lógica del pensamiento económico kirchnerista. Lo que pasa es que tuvo asidero mientras tuvimos cajas. Ahora ya no hay caja, no hay reservas monetarias que puedan soportar el financiamiento que se necesita. Tenés vencimientos en el próximo semestre, por lo pronto audaces, Aldo, que sortear. Vencimientos en pesos, sí, es verdad, y vos podés emitir pesos. Ahora, ¿cómo hacer para que eso no termine redundando en mayor inflación? Mira, lamentablemente la opinión del kirchnerismo es que emitir no genera inflación. El resultado de lo que hemos visto es una maquinita de imprimir pesos que viene funcionando a más no poder desde mediados del año pasado, que con el objetivo de ponerle al principio platita en el bolsillo de la gente. Uno pensó, bueno, después de que pasen las elecciones
vamos a aflojar un poquito, siguen imprimiendo cada vez más y más, sacándole poder adquisitivo a los pesos de toda la gente. Por eso es que todos nos sentimos cada vez más empobrecidos. Si nos sacan con el impuesto inflacionario poder adquisitivo para poder gastar más, yo creo que esa mecánica va a continuar, porque el diagnóstico es que eso no genera inflación. ¿Cómo no me voy a financiar con eso? El tema es saber a quién responde. Universal, se lo Saca dijeron rápido el clarito, tema del salario universal. Ahora, Aldo, que lo mirás desde el lado de los negocios, la economía, etcétera. ¿El factor melconian puede tener alguna influencia en un giro del programa económico oficial? No, cero. La verdad es que esto es como un acto de cortesía. Vos no vas a hablar cuando invitaste a alguien a charlar mal del señor públicamente al que invitaste a charlar. Me parece un gesto de cortesía, me parece muy bien, pero esto es como juntar un chamán con un médico y que de golpe todos vean al paciente y dicen, sí, se lo ve bastante mal a este, y ya parece que tenemos a los dos pensando igual. No, el chamán va a decir, mire, hay que hacerle unos humitos y ese tipo de cosas, y el otro va a decir, no, me parece que hay que darle un tratamiento un poco más serio desde el punto de vista científico. Me animo a saber en qué lugar ocupás al chamán o la chamana y en qué lugar ocupás al médico en esa reunión de dos. Ahora, es que es lo que todo el mundo está viendo hoy. Si realmente es cierto que hay un cambio tan drástico que de golpe el chamán estudió medicina y empieza a ver las cosas igual que los médicos, deberían anunciarlo con bombos y platillos, porque la verdad que nadie se lo va a creer, porque simplemente digamos, sí, tuvimos algunos acuerdos, ¿viste? Lo que pasa es que lo que quedó claro es que la vicepresidenta también le perdió la credibilidad a los economistas que la rodean, ¿eh? No es menor haberse sentado con Melconian y también haber hablado con Redrado, con quien estuvo a las antípodas no de pensamiento, sino en la propia gestión de la resolución de cómo termina saliendo de la gestión Redrado. Es importante ver eso, porque no es que le faltan economistas, es que llegó a un nivel de descreer de lo que le estaban diciendo, que evidentemente la llevó a ir a lo impensado, a consultas impensadas. Te agrego una cosa. A ver, si realmente hubiera habido un cambio, ¿sí?, de visión de lo que hay que hacer en el kirchnerismo, ¿no hubiera sido mucho mejor para este gobierno y para el futuro de todos los argentinos poner un ministro de Economía que evidentemente piense que hay que seguir las recomendaciones del médico y no del chamán? Hoy no estaríamos con todas las dudas que tenemos. Por algo pusieron a alguien que está más cerca de las recomendaciones del chamán. No fue Redrado, no fue Labaña. ¿Qué es lo que lleva a un país a una crisis? No fue Nielsen, no fueron ninguno de los nombres del La pérdida de credibilidad, ¿no? ¿Quién te daría más credibilidad que ponerlo al médico y no al chamán para que haga lo que el médico dice? Vamos a recordarle a la audiencia porque... Entonces, de hecho, evidentemente hay yo una decisión también muy lo que digo, política. Raúl, es que aquel que haga el ajuste seguramente no va a rankear bien en la selección. No, claro. Igual, pero no es algo hablar de poner, de comprar al médico en vez de los chamanes, cuando vos no crees en el médico, es absurdo. O sea, no hablemos de lo que no existe, porque en el gobierno no hay nadie que piense que hay que ir a un estado más racionalizado, que le sirva a la gente, ¿no? Ellos, y durante décadas la política se ha dedicado a construir un estado que le sirve a la política y se sirve de los argentinos. Ahora, y a Batakis en la ellos puerta... claramente lo que ellos quieren es que siga siendo así. Batakis en la puerta de Rivadavia 1 hoy dijo este plan económico, este programa económico que es el del fondo y creo en el equilibrio fiscal. Pero ¿cómo piensan ellos que se consigue el equilibrio fiscal? Ojo que es lo mismo que pensaba Martín Guzmán, ¿no? Y que estaba lejos del equilibrio fiscal. Las metas con el fondo fueron recalculadas porque Martín Guzmán no cumplía las metas con el fondo que él mismo negoció, ¿no? Totalmente. Recordemos eso porque... ¿Y por qué? Porque ellos lo que dicen es, como estamos en una crisis de crecimiento, a la medida que sigamos creciendo y creciendo, como estamos creciendo y enriqueciéndonos todos, como parece que nos estamos enriqueciendo, vamos a pagar más impuestos. Y como vamos a pagar más impuestos, vamos a ir al equilibrio fiscal. Vos decís por que siguen todas esas confiando... medidas geniales que hemos tomado hasta ahora, que yo no sé quién de los que no me está escuchando... Bueno, la recaudación cree que el país tributaria tiene una crece, crisis de crecimiento. Siguen confiando en que son cubitos y no es un iceberg.
y con suerte veían un cubito. Otros no veían nada, de hecho, ahí al frente. Yo digo, Ahora, a ver, Bueno, lo pero que los sí es números cierto es que hay dan que hacer un eso, poquito dan de- crecimiento y dan crecimiento que significa demanda en la importación de materias primas para la producción. Eso no es una opinión, eso es un dato. No, y eso, no es y un eso dato. presiona Lo sobre que el nosotros dólar. estamos... A ver, una cosa que hablábamos hace un rato. La señora Batakis, la ministra, resulta que habla de hacer crecer las exportaciones. Hoy Sí. las exportaciones, en términos de cantidad, con un boom de precios internacionales, son menos que en 2019. Entonces, no hablemos de que tenemos... nos va fenómeno porque tuvimos la suerte, de la mala suerte ajena, de tener una invasión de Rusia a Ucrania, que nos quitó 2 competidores y tenemos precios internacionales por las nubes. No es que hoy estamos trabajando más, trabajamos muchas menos horas, pero lo que nos aumentaron el sueldo es tan fenomenal que ganamos más y por eso se recuperó la economía, pero trabajamos menos horas. Cuando pase lo de la guerra, lo que se espera es un derrumbe de los precios. ¿Qué vamos a hacer ahí? Con menos bueno. exportaciones. No, si y vos no cuando nos bajen aprovechaste los- el es que es vientito. lo que se viene hacia No, adelante. si no aprovechás estamos el- confiando en hacer crecer al sector exportador. Lo estamos achicando permanentemente. Es que Lo que está- estamos haciendo es aprovechando en todo caso un boom circunstancial, un viento favorable que nos dio el mundo y que yo creo que todos deberíamos estar deseando que se termine porque hay mucha gente No, sufriendo. estoy de acuerdo. Nosotros nada Si no, más si no nos aprovechás el conviene, viento de nos cola, el conviene. vientito de cola, para realmente modificar algo, entonces está frito. Eso fue lo que nos pasó también con la soja de 630 durante el primer gobierno ¿Pero de qué Néstor. modificamos? Eso es lo que yo No, veo. bueno, no no, modificamos está- nada, no. no hay voluntad de No, modificar estoy nada. de acuerdo, pero estoy hablando, limitándome aumentó la demanda de dólares porque aumentó la importación de insumos para la producción. Eso es un dato de los números reales, de la aduana, Realmente TIP y todo lo hay demás. un problemita adicional que nos estamos energía. olvidando, que es el tema de la energía, ¿no? Ujú. También nosotros hoy no tenemos la energía que estamos estoy de importando acuerdo. carísima, ¿sí? Porque este kirchnerismo destruyó al sector productor de hidrocarburos, hizo que la vaca estuviera muerta aún en los periodos de altísimos precios internacionales y hoy queremos que esa vaca de golpe empiece a dar Bueno. leche a los Yo les pavos. propongo Estoy de que este acuerdo, debate pero lo sigamos porque tenemos que ir a una Macri brevísima no pausa Macri y no la Escuchen la escuchen la vaca. Marcela que es si estoy de sabia. rojo y les digo tarjeta roja.